visto mis Dopplers. Entonces, esta historia es del 27 de febrero del año del 2015. Hola Satori. Y se llama Atado. Espero les guste muchísimo. Recuerden que me pueden seguir en mis otras redes sociales como Paranormal by Stephanie, tanto en YouTube como Instagram. Aquí está el objetivo de este podcast. Y vamos a comenzar. Atado, una historia que salió el 27 de febrero del año 2015 y le escribió una persona que está completa y absolutamente en anonimato. Bueno, Paul sacó el sobre de su maletín de cuero y se sentó en una silla incómoda detrás de un gran escritorio, como la mayoría de trabajos. El sol de la tarde se filtraba por el ventanal, pero no podía vencer la humedad de la vieja casa ni la tristeza de su estado de ánimo. Pues suerte, había tenido la idea de llevar consigo algunas linternas a pilas y una de ellas ahora proporcionaba suficiente iluminación para examinar la elaborada letra de su madre en el reverso del sobre. Paul recorrió con los dedos las letras escritas con cuidado y amor, pensativo que apretó el puente de la nariz y exhaló un suspiro de cansancio. Había admitido que la pérdida de su madre le había resultado muy dura. El chiví, pues era una mujer amable, inteligente y considerada que se había ido antes de tiempo. Pero él era un hombre afortunado, ya que se había casado con una mujer que rebosaba esas mismas cualidades y había sido beneficiado con una hija cuyos genes aparentemente provenían de las mujeres de su familia. Había recibido el sobre varias semanas antes, cuando se hizo el testamento de su madre. Su contenido era, sin duda, una carta probablemente llena de sabios consejos y amor. Sin embargo, le había causado una gran angustia abrirla, ya que no podía aceptar la lectura de las últimas palabras de su madre. Pero su esposa, Lauren, finalmente lo había convencido de que podrían brindarle consuelo en lugar de tristeza. Con decisión final, cogió un abrecartas polvoriento del escritorio y comenzó a leer la carta escrita a mano. A mi querido Paul, no hay suficientes palabras en el diccionario para expresar mi amor por ti, Lauren, y por tu hija, hermosa y dulce bebé, Emily. Solo espero haberte demostrado ese amor a lo largo de tus 25 años de vida. Puede que mi salud se esté debilitando, pero debes saber que siempre estaré contigo y que lamento lo que estoy a punto de revelarte. Sin embargo, temo que no haya suficiente perdón en la verde tierra de Dios por lo que he hecho. Si estás leyendo esto, significa que se ha ejecutado mi testamento y probablemente te sorprenda saber que ahora eres el propietario de una pequeña casa de campo en Creekside, Pensilvania. Es la Probablemente te sorprenda saber que ahora eres el propietario de una pequeña casa de campo en Creekside, Pensilvania. Es la Tengas curiosidad por ver la casa donde creció tu madre, pero por favor, no vayas a esa casa. Te voy a decir por qué, Paul, y puede que después no tengas el mismo respeto por mí. Pero es imperativo que entiendas la gravedad de la situación. Mis padres y yo nos mudamos de esa casa cuando yo tenía unos 15 años para vivir con la tía June. Sin embargo, cuando yo era unos años más joven que tú ahora, recién salida de la universidad, me ofrecieron un puesto de profesora en una escuela a unos pueblos de distancia de aquella casa de la infancia. Sabes que mis padres fallecieron poco después de que nos mudáramos a California. Y ahora te digo que ellos también me habían dejado esa casa en su testamento, pero nunca me dieron el conocimiento que estoy a punto de transmitirte a ti, mi pobre y dulce Paul.
Por comodidad, me mudé a la casa varias semanas antes de que terminara el verano. El pueblo no había cambiado mucho, todavía estaba apartado, rodeado de bosques, y sus residentes todavía eran bastante extraños y reservados. Sin embargo, recordaban quién era yo y definitivamente recordaban el accidente que provocó que mi familia se fuera. Mientras estaba comprando algunas cosas, la mujer detrás del mostrador me reconoció y me dijo que no debería haber regresado y me sugirió enfáticamente que me debería dar la vuelta y me fuera en ese mismo momento. Me agarró de la mano con fuerza para expresar su urgencia. Tenía una cicatriz en el brazo, igual que la que yo tengo, la que te dije que me hice al caerme de la bicicleta cuando era niña. Es cierto que me asusté un poco, pero no lo suficiente como para seguir su consejo. Todo ese pueblo es un poco raro y en ese momento pensé que me estaban rechazando por lo que me pasó cuando era adolescente, pero había un miedo en su tono que me había acompañado todos estos años. La casa había permanecido intacta durante 8 años y pasé ese primer día limpiando una fina capa de polvo de todo. Al caer la noche, estaba exhausta y, sintiendo que era incómodo dormir en el antiguo dormitorio de mis padres, opté por mi antiguo dormitorio en el primer piso. Como mi habitación era pequeña, mi cama estaba pegada a la pared cubriendo parcialmente la única ventana en su longitud. Una cómoda y un tocador estaban contra la pared paralela. Recuerdo que me desplomé en esa cama esa noche, con el cuerpo dolorido por mover cajas y limpiar. No estoy segura de qué fue lo que me despertó esa noche, Pau. No recuerdo ningún ruido que me despertara, pero me invadió la sensación de que no estaba sola. La luz de la luna que entraba por la ventana proyectaba sombras, pero después de una rápida mirada supe que la habitación no había nadie más que yo. Y entonces lo vi en el espejo tocador, un reflejo de la ventana. Y mirando a través de la ventana había una criatura que no debería existir, que no puede ser de este mundo, demasiado horrible para su describir con palabras. Solo debes saber, Paul, que esa cosa era malvada. Incluso en la pálida luz podías ver las viles intenciones en sus ojos oscuros y su boca gruñona llena de colmillos. Parecía excitado y hambriento. Sus manos grises presionaban contra el vidrio. Cada dedo, alargado y extraño, dejaba un residuo pavoroso a medida que arrastraba sus uñas como garras por la ventana. Él estaba de espaldas, con los pies y escasos centímetros de su cara separados por una fina capa de cristal. Lo observaba con validez a través del espejo. No sabía si era consciente de que yo sabía que estaba allí, pero tenía la sensación de que estaba esperando a que me moviera. Sin embargo, yo estaba paralizada por el miedo, Paul. Sinceramente, si algo, por la gracia de Dios, no me hubiera despertado el sonido de sus uñas chirriantes, me habrían despertado después de reprimir una reacción de sorpresa y me quedé quieta. Quizás fueron minutos, quizás fueron horas, pero la cosa finalmente se fue. Te mentiría si te dijera que fue la primera vez que lo vi. Lo siento mucho, Paul. Hay 3 arroyos que corren paralelos en los bosques que rodean el pueblo y a unos cuantos kilómetros de distancia uno del otro. De todas las reglas que nos dieron a los niños de Creekside, lo más importante era que no se nos permitía pasar al segundo arroyo y se nos recomendaba encarecidamente que no nos aventuráramos demasiado más allá del primero. Mis padres me dijeron que había cientos y miles de pozos viejos que hacían que fuera peligroso para nosotros los niños jugar allí. Y que varios niños habían despreciado el bosque.
Pero era evidente que los adultos del pueblo tampoco cruzaban ninguno el segundo arroyo. Algunas personas que se habían arriesgado a acercarse al segundo arroyo afirmaron que había visto fantasmas entre los árboles, y esa tradición por sí sola fue suficientemente para convencernos a los niños de que nos quedáramos cerca del pueblo. Mis mejores amigos cuando éramos niños era Jimmy y Andy. Jimmy, ya sabes, más tarde se convertiría en tu padre. Pero Andy siempre fue un poco temerario y alborotador, y yo era una jovencita impresionante. Un día Andy robó algunos cigarrillos de su padre y los tres nos fuimos al bosque como un grupo de estúpidos duros a fumarlos. A Andy se le ocurrió la loca idea de que debíamos rebelarnos, aunque más, y explorar el bosque más allá del segundo arroyo. Jimmy y yo estábamos asustados porque nos había incluido que nunca lo hiciéramos, pero Andy fue persistente. Andy cruzó primero el puente de aspecto antiguo que cruzara el segundo arroyo, con un cigarrillo en la boca. Jimmy y yo nos quedamos frente a él. Quedó claro que Jimmy no iba a hacerlo. Le arrojó una piedra a Andy, lo llamó idiota y comenzó a caminar por el sendero que conducía al pueblo. Le rogué a Andy que volviera con nosotros y debí de haber echado la cabeza hacia atrás con frustración cuando se burló de mí. Fue entonces cuando lo vi. La criatura gris, parecida a una gárgola, estaba posada en un árbol, no muy lejos de donde estaba Andy. Parecía un buitre acechando a su presa. Apenas había empezado a gritar cuando saltó del árbol y tiró a Andy al suelo. Jimmy corrió a mi lado, pero ninguno de los dos tenía idea de qué hacer, y mucho menos de cómo comprender el miedo. Podía escuchar a Andy gritar y luchar, y te juro, Paul, que ese sonido nunca se ha ido de mis oídos. Agarré una piedra y corrí a través del puente. Golpeé en la cabeza a esa cosa, pero rápidamente me tiró de vuelta al agua. Luché, pero Jimmy me sacó del otro lado justo a tiempo para ver a la criatura escaparse con el cuerpo inerte de Andy entre los árboles. No sé cuánto tiempo Jimmy y yo nos quedamos allí sentados en estado de shock. Pero las estrellas ya estaban brillando cuando llegamos a mi casa. Les contamos nuestra historia a nuestros padres preocupados y a los otros adultos que se habían reunido allí. Todos ellos parecían más sorprendidos de que Andy y yo hubiéramos cruzado el arroyo que por las descripciones de la criatura. La madre de Jimmy soltó un grito de alivio cuando se dio cuenta de que su hijo no había cruzado, sino mis padres. Mis padres comenzaron a empacar las pertenencias sueltas y la ropa a toda prisa. Salimos de la ciudad esa noche y manejamos todo el camino hasta la casa de la tía June, parando solo una vez, en las afueras de Chicago. Mis padres murieron solo 6 meses después de una enfermedad que los médicos no pudieron identificar. Yo era joven y no entendía. Todo era confuso y no podía distinguir una emoción y un recuerdo de otro. En un momento dado, empecé a creer que Andy se había caído al arroyo y se había golpeado la cabeza contra una roca, y que la muerte de mis padres había sido una terrible coincidencia. De esa manera era más fácil afrontarlo. Y entonces vi ese rostro horrible en la ventana, como si hubiera reclamado casi una década antes y hubiera estado esperándome desde entonces. Me sentí aliviada cuando se fue, pero temerosa porque no sabía dónde había ido. Permanecí congelada el resto de la noche. A la mañana siguiente, temprano, llamaron a la puerta principal. Dudé, presa de nuevo del miedo, pero era Jimmy. Su urgencia por hablar de algo conmigo interrumpió una reunión nostálgica. Sabía de qué se trataba antes de que se sentara a la mesa de la cocina. Sin embargo, no estaba preparada para lo que estaba a punto de decirme. Te ahorraré los detalles y te diré solo lo que necesitas saber.
Jimmy dice que esta cosa que vive en el bosque ha estado allí durante mucho tiempo, mucho antes de que la colonización original de Creekside. Nadie sabe exactamente de dónde vino ni mucho más sobre ella, solo que fue responsable de las muertes atroces de muchos de los niños del pueblo. Le gusta la sangre joven, me dijo Jimmy. Nadie pudo encontrar una manera de matarla. Pero la criatura era conspiradora y tenía conciencia, y se dio cuenta de que si la gente se iba, su comida también se iba. Por otro lado, las habitantes del pueblo temían que, donde quiera que fuera la criatura, lo seguiría, así que se había hecho un trato sangriento. Todo lo que se moviera entre el óvalo que creaba al segundo y el tercer arroyo perteneciente a la criatura, y a su vez, la criatura nunca dañaría nada que no cruzara ese límite. Jimmy me dijo que yo pertenecía a la criatura porque había cruzado el puente y que habían asesinado a mis padres porque traicionaron el pacto. Verás, Paul, es una maldición. Sé que es difícil de creer. No tardé mucho en tomar la decisión de volver a marcharme de Creekside. Jimmy no sabía con certeza qué era lo que limitaba geográficamente a la criatura, pero había investigado lo suficiente como para calcular que solo se desplazaba dentro de los cofines de Creekside y los municipios cercanos. También había descubierto historias similares de criaturas en todo el mundo. Estas cosas están por todas partes y... Lo siento, Paul. Esto no es importante ahora. Consulta los archivos del estudio de tu padre. Te dirán más de lo que necesitas saber, pero no profundices demasiado. Fue su obsesión con eso lo que le costó la vida. No el accidente de coche sobre el que te mentí. Lo siento muchísimo. Jimmy me ayudó a meter unas cuantas cajas en el coche y me prometió que volviera a verme pronto. Me di la vuelta una última vez para compartir un momento de silencio y soledad con él antes de subirme al coche. Cuando me di la vuelta, vi cómo el terror transformaba su rostro. Me llamó por mi nombre, pero no tuve tiempo de reaccionar. La criatura salió de un salto del bosque y se subió al techo de mi coche. Se agachó, bajando la cara para estar a la altura de la mía. Sonreía con desdén y su aliento rancio olía a sangre seca. Mis rodillas se debilitaron y se doblaron cuando Jimmy se abalanzó para derribar a la cosa del techo. Jimmy luchó con todas sus fuerzas, pero no fue rival y terminó desplomado unos pocos pies de mí. Histérica, traté de huir, pero rápidamente descubrí que no tenía dónde correr. La cosa me atrapó rápidamente y me arrastró hacia el bosque sin mucho esfuerzo. Jimmy se recompuso lo suficiente como para comenzar a correr detrás de nosotros, gritándome que hiciéramos un trato. Perdí el conocimiento antes de poder entender lo que Jimmy me estaba diciendo. Un recuerdo fugaz de Andy susurrando en mi mente. Paul, por favor, recuerda cuánto te amo mientras luches por manejar las partes finales de mi historia. Un pequeño fuego me cegó cuando me desperté en un suelo frío y húmedo, rodeado de baratijas de tiempos pasados, un viaje y un viejo juguete de cuerda para niños, algunos collares de perro, el encendedor grabado de Andy. Había huesos esparcidos por todas partes. La criatura estaba sentada en cuclillas frente a mí, observándome con celo. Murmuraba ansiosamente y se balanceaba sobre sus patas de lobo. Me sorprendió, a pesar de lo antigua que era esta criatura, descubrir que hablaba español, inglés, italiano. Malcriada, malcriada. Recuerdo que sus ojos de carbón me seguían mientras se sentaba nerviosamente. Sabía que eras tú. Ya eres mayor, malcriada. Me pareció estar en una especie de caverna con dos túneles que se desvanecían en la oscuridad.
ninguno de los cuales era visible como salida. No he olvidado sus palabras, ni la mirada en sus ojos cuando dejó de balancearse. No puedes irte, eres mía. Me perteneces, cruzaste el agua, pero eres demasiado vieja para comer. Te pudiste. Al darme cuenta de que la criatura estaba considerando si matarme o no, los gritos de Jimmy resonaron en mi cabeza y comprendí que había querido que yo hiciera un trato con la criatura para salvar mi vida. A la criatura le gustaba regatear, así que le pregunté, Paul, ¿qué quería a cambio de dejarme ir? Pensó un trato antes de sonreír maliciosamente. Quería a uno de mis hijos. Me pregunté si esta cosa había existido lo suficiente como para inspirar a Rupenskinskin. No lo sé, pero acepté el trato. Asentí con la cabeza y acepté cuando tuviera hijos. Llamaría a uno de ellos a la criatura y, si tenía nietos, sacrificaría a uno de ellos también. Puede parecer un trato difícil, pero obtendría 2 por dejar a uno. Puede que ahora te sientas asqueado, Paul, pero debes saber que, después de considerar la oferta detenidamente, simplemente tenía la intención de no tener hijos nunca. Decidí renunciar a ser madre. Pensé que lo había engañado. Pero no. La criatura tomó mi mano, clavó su garra profundamente en mi antebrazo y creó una marca que me ataría de por vida. Luego, simplemente, me dejó ir. Así sin más. Jimmy y varios otros que habían reunido esperaban en el pueblo. Ninguno de ellos me preguntó cómo sobreviví, porque todos lo sabían por la letra escarlata en mi brazo. Como ya sabes, Jimmy se marcharía de Creekside y se instalaría conmigo cerca de la tía June en California. En conciencia, no podía vender la casa y poner a otra familia en las inmediaciones de esa cosa malvada. Me había resignado al hecho de que tenía que abandonar la oportunidad de ser madre, pero nunca podría decidirme a destruir de forma permanente y médica la posibilidad de quedar, embarazada. Simplemente, no se puede. Sí, simplemente a veces no se puede. Y Jimmy y yo fuimos cuidadosos, incluso después de casarnos, pero varios años después quedé embarazada de ti y de tu hermano gemelo, Andrew. Sé que es un shock. No estoy orgullosa de lo que hice, Paul, y lamento no haberte contado nunca sobre tu hermano. Sin embargo, sabía que la criatura me atraparía, como hizo con mis padres, si traicionaba nuestro trato. La cicatriz en mi brazo ardía mucho antes de que te diera a luz. Tomé a ese bebé, Paul, ese infante, de solo unos días de vida. Lo llevé de regreso a Creekside y lo dejé al otro lado del puente en el segundo arroyo. No soy digna de perdón y hasta el día de hoy el recuerdo me provoca náuseas y un dolor insoportable. Fue una mala acción por mi parte, pero me permitió verte crecer y convertirte en el hombre que eres. Te he dado cada pizca de bondad que pude. Y por eso me estoy muriendo, Paul. Muriendo mucho por dentro. Sabía que Lauren estaba embarazada un mes antes de que lo anunciases, porque la cicatriz en mi brazo estaba en llamas, recordándome lo que quería hacerse. Esta vez no pude pagarla. No pude hacerte eso a ti ni a la dulce Emily. He vivido mi vida y solo espero poder reunirme con tu padre y Andrew al otro lado. Sin embargo, temo que mis acciones hayan tenido consecuencias más insidiosas. Repito mi advertencia inicial, Paul.
No vayas a esa casa de Creekside, allí solo acecha el mal. No soporto imaginarme si la criatura es capaz de llegar hasta Emily, nuestra dulce, dulce Emily. Te amo, Paul, con todo mi corazón. Lo siento mucho, pero no merezco tu perdón. Atentamente, mamá. Paul dejó la carta sobre el escritorio. Podía distinguir entre emociones perturbadas y de disgusto y un miedo primario y tristeza. No podía clasificar ni comprender sus pensamientos. No pudo determinar si esas emociones estaban dirigidas hacia su madre o hacia él mismo. Su madre había tomado algunas decisiones terribles y angustiosas, claro, pero probablemente debería haber leído la carta antes de traer a su esposa e hija a ese lugar. De pronto, la casa donde su madre había pasado su infancia le pareció un poco más oscura. Aturdido, intentó desesperadamente captar las connotaciones de la carta de su madre. El sonido del vidrio rompiéndose rompió su estupor. El sonido del vidrio rompiéndose, la ferocidad de los gritos de su esposa y el lamento cada vez más débil de su hija. En pocas palabras, Dopplers leyó la carta en la casa de su madre. ¿Qué les pareció esta historia, Dopplers? Y gracias por sus hermosísimas y bellas donaciones y por completar el objetivo. Recuerden que me pueden seguir en mis otras 2 redes sociales como Paranormal by Stephanie, tanto en Instagram como YouTube. ¿Quieren otra historia, Dopplers? ¿Quieren otra historia? ¿Quieren otra historia? ¿Quieren otra? Sí, no, posiblemente, Steph. Claro que sí, vamos con otra historia de Goosebump. Gracias por estar aquí. Vamos con otra historia porque me encanta consentir a mis Dopplers. Y de hecho, terminando este podcast les tengo unos anuncios que dar. La siguiente historia se llama El día que las cuerdas cayeron del cielo. Salió el 27 de marzo de este mismo año 2024. Vamos a comenzar. El sol no había brillado sobre nosotros durante más de 10 veranos. Este cadáver de lugar, este espacio estéril, descolorido, sin espacio. La vida sacudida hasta su última semilla. Todo su potencial se ha agotado. Los cielos y ese amplio azul allá arriba, ahora hervidos hasta convertirse en un manto permanente de gris que asfixia nuestro globo. Imaginemos que se está gestando una migraña dentro de un caldero y tendremos una idea. Cada respiración que tomamos podría ser succionada por un tubo de escape. Por ahora, el rescoldo solo se rompe por los remolinos de vacíos de supertormentas, que o bien nos ahogan, congelan o queman hasta la muerte. La misma tierra bajo nuestros pies, aplastada sin posibilidad de reaparición. Un vacío árido y ampollado, el suelo petrificado en un pergamino rosado. Ninguna fuerza de la creación se abre paso a través de esta tierra. Es una región intermedia en la que vivimos, ni purgatorio ni infierno. Elija lo que destruye el mundo: la guerra, el calentamiento global, los virus. No importa cómo terminó, lo único que importa es lo que sucedió después. El día en que las cuerdas cayeron del cielo, suspendidas de las mismas nubes, todos los que aún podían salieron de sus cuevas para presenciar el milagro imposible. Tribus que habían pasado toda su vida sacando armas contra otras, se poraron hombro con hombro, asombro en sus ojos y corazones. Sus cuerpos que se habían estado desmoronando durante tanto tiempo, se recompusieron y recargaron ante el desafío y la promesa que colgaba ante ellos.
100.000 de estas cuerdas cubrían el paisaje, extendiéndose hasta donde la visión y la luz permitían. Cada hebra se balanceaba con una inocencia tan atractiva y cada una podía soportar el peso de cualquier individuo que eligiera envolver sus manos alrededor de estos cuellos enhebrados. La gente esperó una hora cautelosa para ver si alguna forma de vida malévola se apresuraba por estas líneas. Invasores de otro mundo tal vez, listos para esclavizar, pero tal amenaza nunca llegó. Un viento de este hizo que el ejército de cuerdas bailara en la brisa, y con él un débil susurro. Se filtró en las mentes de todos un aroma mental, una palabra audible: escalar. Todos acudieron y atendieron la llamada. Incluso los que habían permanecido en las ciudades muertas, llenas de máquinas y colmenas muertas, carcasas quemadas, cajas gigantes, huecas, todavía humeantes y derritiéndose como ceniceros del tamaño de lagos. Cada persona reaccionó de forma diferente a las cuerdas. Algunos no pensaron en el asunto y corrieron a toda velocidad hacia la cuerda más cercana, subiendo la cosa con un impulso desesperado tras otro, listos para escapar de esta realidad. No duraron mucho. Fueron los primeros en caer, los primeros a los que tuve que enterrar. Otros se tomaron su tiempo para estudiar y prepararse para su ascenso. Reunieron suministros, ropa extra y pasaron horas frotando sus manos contra las rocas para desarrollar un callo protector. Los más listos sabían cómo enrollarse la cuerda a su alrededor mientras trepaban, lo que les proporcionó un arnés para descansar los brazos entre los esfuerzos. Los observé escalar hacia arriba hasta que su silueta fue del tamaño de una pulga, borrosa contra el cielo humeante. Una docena de ellos lograron atravesar las nubes bajas. A esos los llamo los rascacielos. Pero ahora son cada vez menos los que pueden alcanzar esa altura y al final todos caen también. ¿Por qué tantos escalan y se arriesgan a un destino incierto? Bueno, ¿qué otra cosa había que hacer? Un viaje a lo desconocido, alguna forma de emoción y aventura, era una fuerza que no se podía rechazar. Nuestra especie, antes conocida como humanidad, estaba en decadencia y para eso vamos. La mundanidad de la supervivencia cotidiana solo se rompía con el derramamiento de sangre, ya fuera inocente o culpable. Nos hemos olvidado de nosotros mismos. Y real, ¿cuántos de ustedes no se han olvidado de ustedes mismos? Ojito. La razón se había evaporado ante el calor del conflicto. No hay confianza y ahora casi nadie habla. ¿Qué hay realmente que decir? Soy uno de los pocos que todavía se aferran a su ingenio, que pueden formar pensamientos, palabras y escrituras. En cuanto a los demás, sería generoso comparar su inteligencia con la de un perro. Infectados por la desevolución están. Recuerdo haber visto a uno de esos cucú locos tomar una antorcha y pasarse toda la noche prendiendo fuego a las cuerdas. Cuando terminó, el cielo parecía que estuviera derramando fuego. Gritó a todo pulmón hasta que se le quedó la voz ronca. Al amanecer, estaba sentado en un montón de cenizas, comiendo los restos de carbón de sus víctimas, pero sus esfuerzos fueron en vano. Apenas logró hacer mella en el número de ellos. Siguieron a la deriva y la gente siguió trepando. Me quedé abajo para enterrar los cuerpos. De todos modos, ya era demasiado viejo para trepar, porque mis dedos estaban enredados por la artritis y marchitos hasta convertirse en tallos secos. Bueno, en mis raros sueños fantaseo con que puedo trepar, que perforo la blancura marchita de arriba, donde me recibe un espectro de estrellas. Espero todavía existan. Elijo aferrarme a las viejas creencias que muchos han descartado desde entonces.
La creencia de que los muertos no deben ser dejados en exhibición, merecían un ritual y una ceremonia de algún tipo para entregarlos a lo que sea que esté más allá. Algo que cada tumba sea igual. Y de hecho para todos vamos a ese lugar. Todo es igual en un cementerio. De 2 metros de largo, 1,5 metros de ancho y tan profunda como yo y mi piel podamos lograr. Es un trabajo muy sucio y que nunca terminaré. Hay demasiados caídos para que yo solo los cubra. En un buen lugar, con todas mis fuerzas, podría preparar 10 cadáveres caídos para el entierro, pero al anochecer ya habría caído el triple. Bueno, los animales se llevan todo lo que no consigo hacer. Los milagros son cosas del pasado. Así que me pregunto, ¿cómo he escapado de ser aplastado por un ángel caído? Como tantos otros. Al final te vuelves insensible a la forma en que un cuerpo cae al suelo. Ves todo lo que una persona fue, expuesto ante ti con todo lujo de detalle. Y realmente, si se ponen a pensar dopplers, todos somos iguales cuando pasamos al otro plano. Una autopsia que ofrece una verdadera visión de lo frágiles que somos como criaturas. Solo bolsas de sangre y huesos. Hago todo lo que puedo para restaurar lo que puedo para los funerales. Los rostros casi siempre están apalados hasta quedar irreconocibles, pero a veces puedo reconstruir la estructura de la nariz o la curva de una boca y devolvérselas a su porción. Bueno, considero que esas ocasiones son una rara bendición. Curiosamente, sus manos siempre permanecen intactas, de alguna manera protegidas del impacto, las palmas ardiendo de rojo por las quemaduras. Las huellas dactilares han sido borradas de sus marcadores. Los ojos también permanecen, separados de las cuencas. Su belleza es aúnmente sorprendente. Comparable a las gemas más raras y con más brillo que los diamantes más afilados. Algunos de los locos los coleccionan, los comercian y juegan con las canicas con ellos. Bestias repugnantes, no tienen ningún respeto por el cuerpo humano de los que caen. 1 o 2 veces al mes, algún patrón de viento o la gracia de la gravedad equilibra a la persona que cae de tal manera que sobrevive a su caída inicial hasta el suelo. Una joven afortunada cayó desde lo que parecía una milla de altura. Golpeó el suelo. ¡Paz! Rebotó 2 veces como una gota de agua. Luego se puso de pie y en pocos minutos comenzó su ascenso de nuevo con la misma determinación. Ya nada puede sorprenderme. Incluso la primera vez que vi a una madre iniciar su ascenso con su bebé atado a la espalda, no reaccioné. El niño me miró con sus ojos azules brillantes que brillaban contra los trapos sucios en los que estaba envuelto. La madre tenía el pelo de una naranja intenso y moretones en la cara donde deberían estar las mejillas sonrojadas. Quizá estaba escapando de algo más de este lugar. Unos días después encontré los restos caídos de la madre, reconocibles solo por ese pelo de color naranja, ahora teñido de ámbar por su sangre. Curiosamente, no pude encontrar ninguna evidencia del cuerpo del niño, ni lo encontré en el área inmediata. Tal vez tuvo tiempo de asegurar al niño la cuerda antes de sucumbir a su fatiga. La muerte sería segura de cualquier manera. Mis oídos a veces me juegan una mala pasada y oigo el sonido de un bebé llorando desde arriba. Debe ser el viento, siempre me aseguro de eso. Las cuerdas no solo atraían a la gente a la muerte, también ofrecían algunas oportunidades de diversión. Los pocos niños de nuestra población los utilizaban en un sinfín de juegos, ya fuera atando varias para hacer un columpio gigante, probando la fuerza de cada uno jugando al tira y afloja o cortando los cabos sueltos para hacer trenzas y joyas primitivas.
Enseñé a algunos de los niños más interesados cómo enhebrar y tejer el material para hacer muñecas rudimentarias. Se han convertido casi en un artilugio de estos tiempos oscuros, un objeto de la estatua de uno. Los pequeños no sienten ningún deseo de trepar, son más inteligentes que cualquiera de sus mayores. Una mañana decidí tomarme un descanso de mis obligaciones y viajar a través de los matorrales abiertos. No tenía ningún destino en mente, solo un paseo con mis pensamientos. Hay menos cuerdas en esta sección y por lo tanto menos cuerpos. Intento recordar la última vez que escuché un silencio tan verdadero y perfecto. Mi mente se tranquiliza antes de que un pájaro negro de repente grite desde arriba, se arremoline alrededor de mi cabeza y aterrice sobre un montón de trapos. Formalmente una persona, a unos pocos metros de distancia, o sea, un cuerpo muerto. Solo otra comida libre caiga. Pero cuando me acerco veo el pájaro luchando por liberar algo agarrado dentro de las manos intactas de uno de los cuerpos. Ahuyento a la bestia con mi bastón. Absorbo el calor de mis rodillas mientras me agacho y abro los dedos grises muertos. El rigor mortis era fuerte, pero mi voluntad era aún más. Allí, en la palma, anidado como una perla, había una bola de papel sucio arrugado. Aunque estaba oscurecido, podía ver que había escritura en la página, una forma de arte que no había visto en años. Mi curiosidad no dejaba de acosarme hasta que agarré la pelota y descubrí su mensaje. Era apenas legible. ¿Quién sabe cómo esta persona lo había escrito tan alto, mientras se aferraba a él para salvar su vida? Lo leí y a pesar del calor abrasador de ese día, se me heló la sangre. Decía: no subas. Llegué al final y no había nada. No le mostré el mensaje a nadie. La mayoría no lo comprendería de todos modos. Rompí el papel en pedazos del tamaño de arañas bebés y dejé que el viento se deshiciera de la evidencia. Bueno, pasaron unos días antes de que los dientes de la verdad de las notas me mordieran el espíritu. Al parecer, en alguna parte de mi mente todavía se aferraba a la esperanza de que, de hecho, exista alguna forma de utopía al final de aquellas cuerdas. E incluso si solo uno de nosotros llegaba a la cima, eso sería suficiente para justificar la lucha y mi participación en el proceso. Una nueva depresión se apoderó de mí. No la miseria estándar que todos hemos llegado a sufrir a diario en este posparto de una existencia. No. Este nuevo abatimiento es más agudo. Me impide levantarme por las mañanas o tomarme el tiempo para alimentarme y beber adecuadamente. Me escondo de los demás y no me esfuerzo en mi trabajo. Cuando cavo, la tierra parece luchar contra mí, negándose a ceder más espacio para los muertos. Martilleo durante horas y apenas rasco la superficie. Cada rechazo apaga cada vez más la mecha de la vela de mi vida. ¡A la mecha! ¡A la mecha! ¡A la mecha! ¿Les está gustando? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Si no, ¿sí o no? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Más le vale. Bueno, finalmente, una tarde oscura, mis tobillos se derrumban y mi pala también, partiéndose en dos al chocar contra el suelo rocoso. Choco contra la pedumbre y me preparo para asimilar mis últimos pensamientos e imágenes consistentes. Se me ocurre lo obvio. Esta será la última tumba que cabe y resulta ser la mía. Un ruido frenético llena el aire. Me lleva un tiempo reconocer este sonido como mi propia risa. Ha pasado tanto tiempo desde que la he usado. Rezo para que los locos no me quiten los ojos. Poco después, lloro. No por mi propia vida, no,
sino por la de mi pala muerta, patéticamente, la única cosa a la que podría llamar amiga en este mundo. Se merecía algo mejor. Mi vista se convierte en un túnel que se cierra lentamente y me voy. Pero eso es mentira. Mi vela se enciende de nuevo. Me despierto con el ruido de unas voces suaves y de unos susurros. Mi vista está hundida de borrosos, pero puedo distinguir dos pequeñas figuras agachadas a mi lado, con las manos ocupadas en ensamblar algo. Mis movimientos asustan a la pareja y se dispersan. Tan lentamente como la niebla que se acerca, me levanto del suelo y froto mi cuerpo herido hasta que se recupera. Un rasguño tenso tras otro caminó hacia el objeto con el que estaban jugando las figuras. Es mi pala, ahora reparada, tirada en el suelo con varios trozos de cuerdas fijados alrededor de su cuerpo roto. Incluso está atada con un lazo, de la misma manera en que la gente solía ofrecerse al regalazos. La sostengo en mis manos, la clavo en el suelo, empujo hacia abajo y levanto la tierra. Funciona bien, si no, mejor que antes. Una risita risueña en el desierto. Los niños están de pie en la formación de V, observándome como si fueran presas. La reacción social al saludar con la mano podría asustarlos, así que asentí suavemente y sonreí con los ojos. Saltaron otro grito de felicidad y desaparecieron en la niebla. En mi cabeza surge una idea nueva y emocionante. Aquellos niños a los que les enseñé a hacer juguetes y trenzas con cuerdas habían aprendido algo de mí. Tenía inocencia, sí, pero algo más que inocencia. Antes había otra palabra para describir ese sentimiento. Tenía libertad de pensamiento. Y si la nota que encontré es cierta, entonces necesito una nueva vocación. A partir de ese momento, decidí centrar mis esfuerzos en atender a los vivos, no a los muertos. Los cuerpos siguen cayendo por el cielo como pasados copos de nieve, pero los ignoro. Lo que les pase en su elección. Pero la gente de abajo, esa es la realidad. Me comprometo plenamente a enseñar a aquellos a quienes normalmente descartaría. Fundé una especie de escuela y les transmití los conceptos básicos, métodos sencillos para buscar comida como buscar agua limpia, una introducción al alfabeto y los números. Obviamente, algunos todavía me rechazan, incluso me golpean y trepan por las cuerdas de todos modos. Pero otros sí prestan atención, escuchan atentamente y comienzan a ver la posibilidad de una versión diferente y menos aplastante de la vida. Les insisto en la necesidad de enseñar a los demás de la misma manera porque no estaré aquí para siempre. ¿Qué frutos darán mis alumnos? El futuro guarda bajo llave la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es debido? Sino qué chiste de la vida. Nunca me había preguntado cuál era el propósito de las cuerdas, ni cuál era su verdadero significado, si es que lo tenían. Pero una tarde, después de terminar mis lecciones diarias, se me presentó una teoría de manera sorprendente. Vi a un anciano, de alguna manera incluso mayor que yo, caminando por la extensión salvaje llevando varias rocas grandes en sus brazos plateados. Mi curiosidad me agarró de nuevo y lo seguí. Llevó las rocas hacia una de las cuerdas más lejanas y observé cómo apilaba los trozos de sedimento, uno sobre otro, creando una plataforma. Con un último esfuerzo, colocó la última roca en la parte superior de la pila y se apartó para evaluar su creación. Así es, Dopplers, así es. ¿Cuál será esa creación? Vamos a averiguarlo. ¡Por fin!, dijo sin aliento. Terminada la torre, el anciano trepó a la plataforma y puso ambos pies firmemente sobre el nuevo altar, que aguantó su peso, pero apenas. Entonces agarró la cuerda con las manos y la hizo un nudo horrible, un nudo malvado y repugnante. Se convirtió en un símbolo fundacional que fue utilizado a menudo por todas las sociedades en los últimos días de paz en este planeta.
La soga del verdugo cae sobre la cabeza del anciano y él abraza como si recibiese una medalla. Me ve acechándolo y en sus ojos comienza a formarse pequeñas nubes de tormenta. ¿Me oyes? ¿Hablas? Gritó. Había pasado mucho tiempo desde que había escuchado a otra persona hablar con tanta claridad. Qué lástima que no pudiera haber dicho palabras más bonitas. Hago ambas cosas, respondí. Él asintió y luego dejó que un río de palabras brotara de su boca. Estas cuerdas no tenían la intención de ser una invitación a elevarse. Eran instrumentos para realizar asesinatos misericordiosos. Eutanasia sin dolor, directamente desde los cielos. Una bendición si lo prefieres. ¿Con qué fuerza o dirección? No lo sé. Ni siquiera aquellos que miran más allá del velo de las nubes pueden decirnos. Cuando y solo cuando tu alma haya abandonado tu cuerpo podrás realmente ascender. Tu ser físico debe permanecer aquí abajo. Somos animales demasiado peligrosos para ascender de otra manera, y a diferencia de los dioses, debemos aprender a morir por nuestra propia creación. Una vez terminado su sermón, salió de las rocas y se quitó la vida. No parecía que fuera una acción misericordiosa ni indolora, y no vi ninguna evidencia de que un espíritu abandonara su cuerpo, por lo que solo pudo concluir que su presunción era errónea. Pero todos nos hemos equivocado antes, ¿no? No lo abatí. Que lo cuelguen por esta causa sí debe hacerlo, y si otros siguen su ejemplo, entonces eso es también lo que deben de hacer. Sin embargo, me mantengo firme en la defensa de nuestra nueva tierra firme. Las lecciones siguen yendo bien y hace poco tuvimos nuestra primera reunión. Todos trajeron una ofrenda para contribuir a la comida. Sería una miseria si lo comparamos con las estándares del viejo mundo, pero eso solo puede ser algo bueno, ¿no? El evento fue más humilde, más acorde con el espíritu de las buenas intenciones. El costo fue proporcional para una raza que una vez sufrió en abundancia. Hemos aprendido rápidamente a prosperar a través de la deficiencia. Respiro profundamente y, de alguna manera, el aire sabe un poquito más limpio. Los gritos de la gente que cae se hacen cada día más silenciosos y son reemplazados por nuevas canciones y risas que se elevan desde nuestra tierra en gloriosa armonía. ¿Qué les pareció la historia, Dopplers? ¿Qué les pareció esta pequeña larga historia? ¿Qué les pareció, Dopplers? ¿Están listos para el especial de mañana? ¿Están listos para el especial de mañana, Dopplers? ¿Están listos? Porque mañana les tengo una sorpresita que a muchos les va a gustar. Seguramente, sí. Mañana vamos a hablar de la historia de la Ouija, la historia del Halloween, que sorprendentemente, aunque ustedes no lo crean, Halloween y Día de Muertos están muy pegados a las manos. Y no crean que el Día de Muertos nació de los aztecas, de los totonacas. No. Prehispánicamente, no. O sea, sí hay algunas cosas, sí, pero realmente vinieron no de España, porque fueron de otras partes diferentes del mundo que los españoles copiaron y trajeron a México. Así es, sí, antiguamente hacían sus altares para los dioses, etcétera, etcétera, sí, pero hagan de cuenta que Halloween y Día de Muertos son hermanos, no son ni primos lejanos, son hermanos. Pero mañana vamos a hablar de eso realmente. Espero les guste mucho mañana y también vamos a hablar de las historias de los exorcismos y como tal sí pude encontrar la historia del primer exorcismo que no es así tan impactante como lo hacen ver las películas de Hollywood. De una vez les digo, el exorcismo no solo es la introducción de un demonio en tu alma y en tu cuerpo, no, también es por impureza de alma. Así es. Pero... Hola, Cristian.
Pero bueno. Eso lo vamos a hablar mañana. Y les tengo una sorpresa. Mañana, a los que les gustan los Sinks y a los que les ha gustado mucho este mes de puro maquillaje, mañana va a haber maquillaje de Catrina. Así es, mañana va a haber maquillaje de Catrina. Y el jueves obviamente nuestro live va a empezar a las 9 de la noche. O sea, es prácticamente ahorita mismo, pero el día jueves. ¿Ok? Mañana va a haber maquillaje de Catrina. Porque el viernes estamos de acuerdo que muchos no vamos a estar tan atentos en redes sociales. Muchos vamos a ir a ver a nuestros muertitos al panteón, a los desfiles, etcétera. Más aparte a mí me salió una contratación de fotografía, tanto el sábado. Entonces, ¿les parece que se los compense un dominguito con chill? ¿Sí? Guspop. El dominguito. Aparte, Guspop, no te preocupes, mañana grabamos y tomamos fotos de tu zinc. ¿Va que va? Va que va. No te empieces a enojar porque el domingo vamos a hablar de cosas del Día de Muertos. No te preocupes. El dominguito vamos a hablar del Día de Muertos, de leyendas y ¿por qué no hacerlo un poquito de chill en donde ustedes pasan a platicar sus cosas? Lo vamos a pasar al día dominguito. Lo de el Día de Muertos que teníamos planeado, pero se me antoja mañana maquillaje de Catrina. ¿Ok? Y aunque me pongas esa cara de pinches amiguitas, Guspop, no te preocupes, ya sea tú decides si quieres sync de foto o sync animado. No te preocupes. La ventaja, Guspop, es que el jueves, que es Halloween, disfraz de diablillo, que vamos a hablar de puros rituales. Obviamente va a ser en la noche, así que no te me enojes, Guspop, de que vas a tener live para poder desquitarte, vas a tener live. ¿Habrá otra historia? Aunque sea cortita, les doy otra historia. No lo sé. Sí, claro que sí, mis Dopplers, claro que sí. No. Tranquilo, Guspop. A ver, está bien. Cristian, no empieces de tóxico. Solo me estás poniendo, ¡Ey! Ya te vas. No empieces de tóxico, Cristian. Por favor. Bueno, está bien. Les damos otra historia. Está bien. Y José Antonio, gracias por tus donaciones. También a Chegue, también a Meta y a los demás Dopplers que me han estado donando. Muchísimas gracias. Y gracias por esos casi 20k. Les digo que cuando quieren se ponen las pilas con los tap, Les digo, vamos a poner el objetivo más facilito ya. Y obviamente esta parte de YouTube, de live, no sé si subirla a YouTube, ustedes me dicen. Pero bueno, vamos con esto. Mañana como tal no son lugares embrujados, son historias del Halloween, de la Ouija, etc. Y la historia de la Ouija les va a gustar mucho. No crean, no nació en Estados Unidos. No nació como tal en... No lo sé, ¿qué quieren? En Chicago, Nueva York, no. La tabla de la Ouija tiene origen griego, de una vez les digo. Y para variar, fue un francés quien la adoptó. Y después del francés vinieron los norteamericanos. Entonces, ojito ahí, Hola Persis, hola Iván. Gracias por estar aquí. No te preocupes, Guspop, de nada. Obviamente, tú me mandas mensaje, ya sea con Chegue o Meta conmigo, si lo vas a querer animado o no. Ay, gracias, Mandy, gracias, Gonzalo, por esos... Y esas rosas, joder, tío. Hostia puta, muchísimas gracias. Ay, perdón por la grosería. Pero bueno, vamos con otra pequeña historia. Vamos a ver qué historia puede ser, pues, cortita, ¿no? Cortita. Ay, no, esta está bien larga, es de 2 horas. Ay, no. Ay, esta es de 3 horas. ¡Ay! 3 horas. No. Esta está bien. No, Dopples. Mañana quieren live, ¿no? Y mañana quieren maquillaje de Catrina, ¿no? No se me aloquen. No se me aloquen. Bueno, esta pequeña historia se llama El cielo tranquilo.
Salió el 7 de diciembre del año 2016. Y vamos a esto. Y vamos con esto. Bueno, ponemos nuevo objetivo antes de comenzar. Se lucieron hoy, mis Dopplers, se lucieron hoy. Esperemos les guste mucho los lives especiales. No son lugares embrujados, pero espero les guste muchísimo, la verdad. De todo corazón espero lo disfruten. Se diviertan, pero no estén tanto de tóxicos, por favor. Trato de leerlos a todos, pero por favor, mañana no estén tanto de tóxicos, ¿eh? No son como tal de Chile, ¿ok? Por favor, no empiecen de que nos aloquemos, dice. No. No. Ay, ya no los encuentro. Bueno. No. Hola, Chibi. Chegué. Ay, Dios mío, chegué. Porque la luz roja, porque es podcast de lunas de sangre y por eso es la luz roja. Entonces, bueno, mis Dopplers, vamos a comenzar con esto. Entonces, vamos con esto. Todo empezó cuando llamamos a las estrellas, a la oscuridad. Nos sentíamos tan pequeños dando tumbos a un vasto vacío mientras nos aferrábamos a la piel del mundo y sin una sola razón para ello. Teníamos curiosidad, sí, pero en el fondo creo que estábamos terriblemente asustados. Bueno. Y éramos jóvenes, muy jóvenes, éramos niños, y como un niño solitario y perdido, hicimos lo único que se nos ocurrió para detenerlo. Hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer para que el universo tuviera sentido. Pedimos ayuda. Durante años escudriñamos el cielo en busca de una señal. Enviamos señales a las estrellas en la oscuridad. ¿Estamos solos? Creo que ya sé para dónde va esta historia. Pero el cielo estaba tranquilo, siempre tan tranquilo, dejándonos librados a nuestras propias decisiones. Pero los niños nunca dejan de llorar, y nosotros tampoco. Enviamos llamadas a todos los rincones del espacio durante décadas. Nos negamos a creer que no había nadie allí. Tenía que estar allí. Sin embargo, por alguna razón desconocida, nunca nos respondieron. Todos recordamos cuando eso cambió. ¿Creen que respondió el mensaje de Arecibo de 1974? La respuesta al mensaje de Arecibo se recibió hace casi 3 meses, en 2 partes separadas. La primera parte del mensaje se recibió en el observatorio del radio Hat Creek en California. El conjunto de telescopios Allen captó lo que sonó como una interferencia estática que se prolongó durante más de 1 hora. Consistía en chirrillos y zumbidos ininteligibles que continuaron sin pausa durante toda la hora. El significado de este mensaje nunca se descubrió, si es que tenía alguno. Lo único que sabíamos era que el orden de la señal venía de algún lugar de la constelación de Hércules, cerca de Messier Thérèse. Tan pronto como una señal se detuvo, comenzó el mensaje real. Nos pusimos en contacto ese mismo día y nos hicieron una pregunta. ¿Quién está ahí? No llegó a través de las radios, sino una voz dentro de todas nuestras cabezas. Nos hizo la pregunta a todos. Ya lo oí, mi esposa lo oyó, los jóvenes lo oyeron y los viejos lo oyeron. Hasta los sordos la oyeron, todos en todas partes. Oyeron esa voz susurrar, esa pregunta en sus cabezas, en todos los idiomas de la tierra. Lo recuerdo casi con demasiada claridad. Preguntó con esa voz familiar, pero indescriptible, que siempre está presente en mi mente. Fue como si uno de mis pensamientos se hubiera vuelto loco y hubiera decidido hablarme directamente. El mundo pareció detenerse mientras todos escuchaban lo que venía a continuación. ¿Dónde estás? La pregunta pesada parecía persistir en nuestras mentes durante horas, días y semanas. Ese día lo cambió completa y absolutamente todo. Desde el principio hubo quienes dudaron y los santos y afirmaron que Dios los había hablado a todas y que había llegado el momento de arrepentirse. Había quienes afirmaban que no había oído nada y quienes afirmaban que los extraterrestres les habían dado sus propios mensajes secretos. Y por supuesto, había quienes creían de verdad que habíamos sido contactados por primera vez por una raza extraterrestre como nosotros, una raza lista para comunicarse, lista para sacarnos de la oscuridad.
Estábamos equivocados. Nunca hicimos contacto con vida extraterrestre, al menos nada comprensible o discernible para el entendimiento humano. Las estrellas son inmensas, y en su inmensidad nuestras voces habían tocado los oídos de algo verdaderamente incomprensible, algo hambriento y malévolo, la voz. Nos dimos cuenta de nuestro error cuando el suelo empezó a crujir bajo nuestros pies. Por todas partes, el suelo parecía gemir. Los sonidos apagados se sacudían entre el polvo y la tierra que había debajo de nosotros. Nadie sabía qué lo que estaba causando, al menos no hasta que empezaron a llegar las llamadas. Los cementerios gritaban. De repente, los muertos empezaron a gritar. Todos los hombres, mujeres y niños muertos se revolvían en sus tumbas. Todos los animales también lo hacían. Todos los perros, los gatos, lo que alguna vez caminó sobre la tierra. Los gritos de las antiguas ballenas sacudieron los mares y los agudos chillidos de los pájaros resonaron en los bosques. Los ataúdes se sacudieron y las morgues aullaron. Las voces se callaron al unísono y en un instante el mundo quedó sumido en un silencio amplificado. En su ausencia, un nuevo sonido llenó el aire. La voz regresó. Te escucho. Llegó como un susurro desde atrás, una presencia amenazante, aunque extrañamente juguetona, que se sentía muy cerca, pero que en realidad estaba muy lejos. Nos permitió respirar en silencio durante 1 minuto antes de hacernos una promesa. Era una promesa que todos sabíamos que era verdadera. Vengo. La voz se había ido y el aire se llenó de nuevo de gritos, esta vez proveniente de los vivos. Después de que la voz se fue, nos dejó a nuestra suerte. Millones de personas entraron en pánico, y con razón, mientras el caos se apoderaba de las calles. Muchos morirían en la violencia y los disparos de esa noche. Pronto serían conocidos como los arrebatos, y el resto de nosotros seríamos los condenados. Solo podíamos esperar. Los gritos de los muertos fueron solo lo primero de los efectos secundarios que sentimos a medida que la voz se acercaba. Cuanto más se acercaba, más lo sentíamos. Aquella primera noche, después de los gritos, vimos por primera vez que las estrellas sangraban. Una parte del cielo occidental se había vuelto negra, más negra que la noche. Solo era realmente visible gracias al anillo de las estrellas que lo rodeaban. La luz de esas estrellas se había vuelto roja y parecían sangrar por el cielo como si se arrojaran colorante alimentario al agua. Su luz se arremolinaba y fluía por todo el borde de una masa invisible. Supe entonces que estaba mirando directamente a la cara de la voz. Nuestros científicos afirmaban que allí no había nada y que sus radares y escáneres siempre arrojaban resultados inexactos. Sus telescopios no podían ver nada más que oscuridad en esa sección del espacio. Sin embargo, la prueba estaba justo delante de nosotros, ya que cada noche ese anillo de oscuridad se hacía más grande y más estrellas sangraban en el cielo. Lo vimos venir. A medida que pasaba la noche, la mancha negra se ensanchaba y más estrellas se distorsionaban y sangraban a su alrededor. Durante el día, un nuevo infierno nos esperaba. Los efectos secundarios empeoraban. El día siempre traía algo nuevo. Estoy seguro de que la mayor parte de lo que sucedió no se contará ni se conocerá. Los animales empezaron a desaparecer. Todos ellos. No quedaban rastros, huellas ni cuerpos. Las mascotas huían, algunas de forma violenta. Todos se retiraban y nunca más se los volvió a ver. Los bosques quedaron abandonados, los océanos vacíos. El aire quedó en silencio total. El mundo se quedaba completamente vacío y solitario. Se fueron como el agua que se aleja de la orilla, justo antes de que estalle el tsunami. Un día, hace unas semanas, realmente, los científicos intentaron hablar con la voz de nuevo.
Esperaban tal vez razonar con ella. Le contaron lo que estaba sucediendo en nuestro mundo y le hicieron preguntas. Los científicos suplicaron. ¿La voz? No habló. Cuando se le preguntó qué, la voz envió una respuesta. La noche siguiente los cielos se iluminaron con rayos de fuego. Estuvo encendida durante horas, con destellos anaranjados y rojos. Nos dimos cuenta de los efectos hasta el día siguiente, cuando los televisores se quedaron sin electricidad estática y los teléfonos se negaron a funcionar. Nos quedamos sentados, mirando mientras todos los satélites caían del cielo. Después de eso, los informes se convirtieron en rumores y murmullos. La cordura era cosa del pasado, el aire era gélido y nos agobiaba. La voz estaba cerca y todos lo sentían. Llovió durante una semana después de que cayeran los satélites. La lluvia era salada y estaba llena de una suciedad desconocida que ennegrecía la hierba. Tal vez los satélites habían dejado algo en el cielo cuando cayeron. Nadie lo sabía con certeza. Todo lo que sabemos es que cayó de nubes negras como el carbón que tapaba el sol, como ceniza líquida. La oscuridad cayó sobre nosotros durante días. Cuando las nubes se fueron, el cielo quedó vacío. No había nubes, pero el cielo estaba bajo y gris. Si el sol estaba en algún lugar del cielo, nunca se dejó notar. Incluso él nos había abandonado. Cada día se fue haciendo cada vez más oscuro, hasta que la noche y el día se volvieron casi lo mismo. Algunas personas afirmaron más tarde que habían visto cosas en la oscuridad, criaturas con miembros desagradables y caras torcidas achuchando en el rabadillo del ojo. Eran criaturas altas y blancas que parecían mudadas o podridas a través de su piel transparente. Las apariciones duraban solo un segundo o dos antes de desaparecer sin dejar rastro. Algunos creían que este era el primer paso en la ambición alienígena. Pero el resto de nosotros no sabíamos qué pensar. Solo sabíamos que no era nada tan simple o benigno. Debían haber sido alucinaciones, solo más locura que soportar, pero en última instancia tan inofensivas como cualquier otra cosa, tan inofensivas como los gritos de los muertos, los animales desaparecidos y el cielo moribundo. Las apariciones aumentaron poco a poco en duración y número. Uno afirmó haber visto incluso a una postrada en el suelo con las manos entrelazadas sobre la cabeza. Dijo que estaba rezando por nosotros. La oración no sirvió de nada. Las iglesias y los lugares de culto que nos habían dividido durante tanto tiempo no lograron traer esperanza a nadie al final. La voz les permitió rezar y suplicar durante un tiempo, pero hace apenas unos días la voz acabó con todo. Nadie se preguntó cómo, por qué. A esa altura ya nada de lo que sucedía sorprendía a nadie, pero el último día todos los libros de culto se quemaron. Hasta la última Biblia, hasta el último Corán, todo. Completa y absolutamente todo. La gente se apresuró a acudir a centros de fe, pero no encontró consuelo. Las iglesias y los templos habían sufrido la misma suerte, sino peor. La gente se había quedado abandonada por sus mayores esperanzas. Había rumores de iglesias por todo el mundo, con paredes formadas por los cuerpos de quienes buscaban refugio. Se habían fusionado con las paredes pegadas a ellas como moscas en una trampa. Murieron todavía pidiendo esperanza, pero estaban más allá de la ayuda de Dios. El resto de nosotros habíamos aprendido a dejar de mendigar. Estábamos esperando. El mensaje final llegó. Desde más allá del cielo cayó sobre nosotros. La voz resonó y dijo la simple verdad. Estoy aquí. Hay una oscuridad más allá del horizonte, como dudo que se haya visto jamás. Trae consigo los gritos de incontables almas y se mueve rápido. Las estrellas están muriendo ahora y sé que nunca más las volveré a ver. La luz se está apagando tan rápido. No dejo esto como advertencia. No, ya es demasiado tarde para eso. No. En lugar de eso,
Consideren esto como la última revelación, la última que la humanidad conocerá jamás, porque solíamos preguntarnos si estábamos solos y perdidos, pero nunca si estábamos a salvo o escondidos. El universo es infinito y nuestra comprensión era significativamente más finita. Nunca debimos haber llamado a la oscuridad. En cambio, debimos habernos aferrado a la luz y haber cerrado los ojos cada vez que nos dirigíamos hacia el vacío. A medida que se acercaban los minutos finales, tengo una última verdad que debo tener en cuenta. Ahora sé por qué el cielo estaba siempre tan tranquilo. Do you wanna play a game? ¿Qué les pareció esta última historia, Dopplers? ¿Qué les pareció esta última historia de este podcast?